todos a esta cuarta edición ya de nuestra charla quincenal que se viene en la convención. Nos acompaña, igual que en la versión anterior, Eduardo Olivares. Eduardo, ustedes ya lo conocen, es editor general de Pauta, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Manchester, magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad de California y periodista de la Universidad Católica. Así que muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos nuevamente. Y al igual que en la versión anterior, la idea es que primero podamos tener una presentación de Eduardo sobre el panorama actual de la convención, poder ver cada uno de los pasos más relevantes que ha tenido en el último tiempo y posterior a esa presentación, a ese análisis, poder generar un espacio donde cada uno de ustedes pueda establecer sus preguntas o inquietudes y en conjunto con Eduardo podamos ir analizando y respondiendo los temas que sean de su interés. Así que sin más preámbulo, Eduardo, te doy el pase para que nos puedas comentar qué ha pasado en este último tiempo y qué se viene en la convención. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias a la Cámara por la invitación. Hace 2 semanas tuvimos una primera sesión de esto, ¿verdad? En que fuimos mostrando los elementos generales, hacia dónde estaba más o menos pintada la Convención Constitucional a partir de las votaciones que han hecho. Vamos a ver algo nuevamente de aquello ahora, para ir viendo cómo evoluciona esa mirada ideológica dentro de la Convención. Y en general vamos a tratar de dirigirnos a unos puntos específicos que se están viendo ahora mismo o que han sido aprobados, ¿verdad?, por la Convención Constitucional, ya sea a nivel de pleno o de comisión. Bien, hasta ahora vamos así con la Convención Constitucional. Aproximadamente hay unos 130 artículos ya que han pasado al borrador final de propuesta de constitución, aproximadamente, digo. De esos, 7 han provenido de principios constitucionales, 12 de derechos fundamentales. Anoche se agregaron 2 más. Anoche la sesión terminó, les digo de inmediato, a las 12:16 minutos. Que a la medianoche terminó la sesión y fue afortunada, ¿ah? Porque iba a durar hasta hoy día, hasta las 8:30 de la mañana en algún minuto se habló. Entonces, ahí no me tuve que quedar toda la noche escuchándola, solamente hasta la medianoche. En sistema político solamente se han aprobado 2 artículos, en sistemas de justicia ya van 41, en forma de Estado van 44, en medio ambiente van 8 completos, y en sistemas de conocimiento 16. A ver, posicionamiento ideológico, esto es otra manera de mirar lo que vimos hace un par de semanas, y tiene que ver con dónde está ubicada la mediana ideológica de de la convención. ¿Qué entendemos por esto? Lo que aquí tratamos de hacer es mostrar dónde está justo el convencional que está parado en la mitad de la convención desde el punto de vista ideológico. Y a lo largo de estas semanas de pleno, esto de acuerdo con unos datos que proporciona y que calculan Holster, con algo que se llama los Nominate Score, hemos visto que si -1 es lo más extremo a la izquierda y +1 lo más extremo a la derecha, bueno, claramente es una convención que consolida su mirada de izquierda. Al principio, en el primer pleno, ese puntaje nos llevaba a -0,5. Esto es, estaba justo entre que la convención hubiera tenido un convencional representativo, ¿verdad? Que estaba entre el centro ideológico y la extrema izquierda ideológica, estaba justo en la mitad. O sea, era de izquierda, no era de centro izquierda, esto hay que siempre enfatizarlo, era de izquierda. Em, bueno, ahora está en -0,621. Eso significa que desde el punto de vista ideológico la convención sigue siendo, y si acaso ligeramente más, de izquierda. ¿Mm? Esta otra manera de verlo que me pareció muy interesante, que esto es muy reciente, esto lo calculó ayer, de hecho, en Holster, y en un par de horas más ustedes van a poder ver detalles de esto en un artículo que vamos a publicar en pauta.cl. Esto lo que muestra es cómo reacciona el Pleno cuando recibe los denominados informes, los conjuntos de artículos que recibe provenientes de cada comisión. Y, y aquí vemos que en general el Pleno reacciona de una manera determinada ante determinadas comisiones. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, el Pleno es un Pleno de izquierda cuando recibe los artículos provenientes de casi todas las comisiones, de principios, de derechos fundamentales, de sistema político, de forma de Estado, de conocimiento. Pero el mismo Pleno
reaccionó de una manera distinta cuando recibió los artículos que ustedes ven en un círculo verde provenientes de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Se acuerdan que la Comisión de Medio Ambiente originalmente había planteado cuestiones como reconocer el reino Animalae, Plantae y Fungi, ¿ok? Que eran cuestiones como bien extrañas? Bueno, el Pleno reaccionó ante eso rechazándole prácticamente todo. Es decir, desde el punto de vista ideológico, el Pleno se puso en el centro ideológico, no quedó a la izquierda. Lo que estaba muy a la izquierda era la Comisión de Medio Ambiente. Y ante esa profunda mirada de izquierda de la Comisión de Medio Ambiente, hubo una reacción. Em, Ahora, son reacciones que son aquí relativas, ¿ok? Relativas al tenor de los artículos de la comisión de la que provengan. Pero como ven, incluso en estos círculos, siguen todas estando en el terreno de la izquierda y eso hace que tengamos que tener siempre presente esa percepción. En otras palabras, existe una idea generalizada de que el Pleno modera. Eso puede ser hasta cierto punto correcto, pero no es completamente correcto. ¿Moderó medio ambiente? Definitivamente, pero no moderan todos. Bueno, enfoquémonos en algunos de estos temas. De los temas más interesantes que ya pertenecen, ¿verdad?, al borrador de la Constitución que será puesto a votación en el plebiscito de salida, está, por ejemplo, esta idea de, mm, de que existan comunas autónomas. Ya habíamos visto hace un tiempo que la Convención había aprobado la idea de tener un Estado regional. Entonces ahora vamos a tener regiones autónomas, territorios especiales autónomos, territorios indígenas autónomos y comunas autónomas. Y ahora esto se acaba de aprobar, es la entidad territorial, dicen en la convención base de este Estado regional. Y entre los elementos interesantes aquí que simplemente desplegamos a modo de ejemplo está que el Estado va a garantizar a la municipalidad el financiamiento y los recursos suficientes para el justo y equitativo desarrollo de cada comuna. Esto está a la letra. Y esto puede tener implicancias tales como que exista una especie de redistribución de recursos, ¿verdad?, por parte de nivel central, para que algunas comunas tengan más recursos que otras. Es parte del diseño constitucional. Todo esto luego tendrá una bajada a nivel legal, pero dado que es la Constitución la que manda, bueno, ahí el legislador tendrá que obedecer ese parámetro. Yo diría que aparte de algunas, a ver, decoraciones o agregados, las comunas autónomas, sobre todo las disposiciones que se les entrega a los alcaldes y a los consejos comunales, no parecen muchas dimensiones muy distintas de lo que vemos hoy día, salvo por un mayor grado de autonomía, por supuesto. Pero para dar un par de ejemplos más, se mantiene la Pladeco, se mantiene el plan regulador comunal, esas cosas no cambian. Lo que cambia es que ahora está estampado a nivel constitucional. Entonces, claramente eso les da un poder o una sensación de solidez mayor. Otro tema que acá, esto sí que está fresquito, ¿ok? Porque esto fue aprobado anoche, como les decía yo a medianoche, terminó la sesión, es el derecho de propiedad. Esto ya queda estampado en el borrador de la Constitución. Y dice, toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Al hablar de toda clase de bienes, hay quienes plantean que esto incluye a los bienes corporales e incorporales. ¿Ok? O sea, los bienes corporales, una casa, el terreno, y los bienes incorporales vendrían siendo contratos o herencias, ¿ok? Cuestiones que los abogados obviamente pueden definir con mayor detalle. Luego dice, ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley. Este adversativo sino, en virtud de una ley, es una, una preocupación que ya habría que estampar, porque en la propuesta que se revisó anoche no se hablaba en ninguna parte de que a una persona expropiada se le va a indemnizar. Se hablaba mucho del pago de un monto justo, pero no se hablaba de indemnización y no se hablaba, sí, pero definitivamente que no se hablaba con el nivel de detalle que la actual Constitución tiene para este tipo de materia. Entonces, allí hay un foco de incertidumbre. Miren, yo lo que podría decir es que estas cosas pudieron haber sido eh, profundamente preocupantes si se hubiesen aprobado anoche. Como no se aprobaron, vuelven a comisión, pero la fuente de preocupación se mantiene hasta que no veamos qué es lo que finalmente se aprueba. ¿Ok? Em, y finalmente vuelve a comisión también todo el articulado relacionado con las propiedades indígenas, el derecho de propiedad indígena. Había muchos artículos acerca, ¿verdad?, de los derechos ancestrales de las comunidades indígenas, incluso algunos hablaban
deber del Estado por restituir, reparar o compensar por por los territorios, hablaban ellos de tomado, confiscado, etcétera, ¿verdad? Del que habían sido objeto estas comunidades indígenas. Todo eso no fue aprobado por el Pleno. Podemos hablar en un minuto acerca de las estrategias que se utilizan a veces para rechazar algunos artículos. A veces un mismo colectivo tiene un conjunto de convencionales que aprueba y otro que rechaza, y eso se hace calculadamente para que el artículo no quede definitivamente desechado, sino para que vuelva a comisión para una nueva redacción. Y eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, con el tema de la propiedad indígena. En seguridad social, esto no está en el borrador de la Constitución aún. Esto, de hecho, lo mencionamos hace un par de semanas. Esto es un tema de alta preocupación, de alto interés. ¿Qué es lo que hay hasta ahora? Es que a nivel de la Comisión de Derechos Fundamentales se aprobó la propuesta, la iniciativa popular de norma que había escrito este colectivo Noma FP. Y lo que plantea esa propuesta es que habla de los principios de universalidad, de suficiencia, de uniformidad y de solidaridad. En todas estas dimensiones, bueno, desaparecen en general, desaparece el sector privado como gestor, y lo que se hace es relevar a un nivel central, principal, primordial y a veces incluso excluyente al Estado. Entre las articulado que incluye, ¿verdad? Esta propuesta dice que la gestión y administración del sistema será pública, eso del Estado, y recaerá en entes públicos, autónomos, sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores. Eso parte de la propuesta. Esto, lo más probable es que una vez que esto se vote en el Pleno, no alcance la mayoría de los 2 tercios. No lo puedo asegurar porque la verdad es que obtuvo un apoyo interesante dentro de la comisión, incluso de algunos integrantes del colectivo socialista. Pero dada la naturaleza, ¿verdad?, profunda de cambio que establecería, lo más anticipable es que esto vuelva nuevamente a comisión. Pero el asunto está acá, en que había hartas propuestas en materia de seguridad social y ninguna pasó el sedazo de la comisión, solo esta. Y por lo mismo hay que tener otro ojo acá, como si no fueran suficientes los que hay que tener, bueno, hay que tener otro ojo para ver hasta dónde podría llegar esta iniciativa, ¿verdad?, en el futuro. Finalmente, en cuanto al sistema político, también a nivel de comisión se acaba de aprobar ayer, básicamente se aprobó lo que establecía el acuerdo de medianoche del lunes, en el que técnicamente se estampa la idea del bicameralismo, porque se habla de que habrá un poder legislativo integrado por dos unidades. Una sería el denominado Congreso de las Diputadas y los Diputados, que es lo mismo que hoy día es la Cámara Baja, y luego habla de otro que sería el- la Cámara de las Regiones, ese es el nombre que finalmente le pusieron, que sería el equivalente, si uno es optimista, al actual Senado, pero en términos de Cámara Alta y Cámara Baja es como que se diera vuelta, y a lo que era Cámara Alta en realidad viene siendo baja, pero tan baja que empieza a ser totalmente eh, débil y sin poder. ¿Mm? Esto podemos verlo después, si hay más dudas al respecto. Esto es un tema central, este es un tema central para el país que después podríamos tener. Luego se habla de un presidencialismo, miren, tiene un poder relativo. Le entrega atribuciones al presidente eh, que parecieran ser más atenuadas. Por ejemplo, ahora el presidente no tiene la iniciativa exclusiva de ley de gasto, ¿ok? Eh, Ahora el presidente, por ejemplo, no puede nombrar a los consejeros del Banco Central, de acuerdo con esta propuesta. Se le quita una serie de atribuciones al presidente, en otras palabras. Y eso llevaría a alguien de manera anticipada a concluir, ah, entonces es un presidencialismo atenuado. Pero, por otra parte, puede terminar siendo un presidente con mucho más poder que el actual también. ¿Por qué? Precisamente por el punto previo. Porque está el nivel de atribuciones que se le entregan al futuro Congreso de los Diputados, que bastaría una mayoría relativa de una elección para que le otorguen a ese presidente un poder mayor al que ha tenido hasta ahora, ¿verdad?, la institución del presidente de la República en Chile. Finalmente, el sistema electoral está por definirse, porque en el acuerdo que hubo el lunes solamente se plantea que iba a haber un sistema electoral proporcional, se planteó un par de cositas más, ok, un par de atribuciones más, o
características más, pero no está definido, no se determina realmente cómo sería, ¿verdad?, la escala de distribución entre votos y escaños, por ejemplo, salvo hablar de que sería proporcional, y se establecen algunos umbrales mínimos de elección. Pero salvo eso, no hay mayor detalle de qué tipo de sistema electoral tendríamos. Por lo tanto, eso también va a quedar probablemente pendiente para la discusión del Pleno en lo sucesivo, don Sebastián Espinosa. Muchísimas gracias, Eduardo. Les recuerdo, al igual como Tamara lo hizo por el chat, que pueden mandarnos sus preguntas al WhatsApp indicado para que podamos ahora tanto comentar los puntos que nos presentó Eduardo, como responder algunas inquietudes de estos y otros temas que la convención ha visto. Así que quedamos a la espera de sus preguntas. De todas formas, por mientras, yo quería volver un poco a lo que es forma del Estado, que como bien nos presentó Eduardo, los primeros puntos, los primeros elementos son los que ya el Pleno ha aprobado en particular, por lo tanto ya quedan en este borrador de propuesta de nueva constitución. En el fondo es lo que vamos a votar en el plebiscito de salida, versus los últimos puntos que se han votado en comisión, y por lo tanto falta todavía, como bien decía Eduardo, que lleguen al Pleno y que finalmente se voten. Entonces, volviendo a lo que forma el Estado, los elementos que nos mostraste, Eduardo, que esos ya están aprobados por el Pleno, yo quería preguntarte qué implicancias ves tú en la práctica, sobre todo pensando en la industria de la construcción. ¿Qué elementos a considerar podría tener esta nueva forma de ordenamiento territorial con estas autonomías, tanto en regiones como comunas, territorios especiales? ¿Qué elementos crees tú que son claves para poder entender más o menos cómo sería una lógica de unidades territoriales autónomas distinto al ordenamiento actual que tenemos? Bueno, esto, ¿se acuerdan ustedes que esto lo hablamos precisamente hace 15 días? Y yo les he comentado entonces que se le ha dado mucha atención, por razones evidentes, ¿cierto?, a derechos fundamentales, pero forma de Estado es una de las materias más relevantes que hay porque cambia la manera en que hoy día entendemos la burocracia, para partir. Eh, Probablemente la mayoría de los asistentes acá ha destinado muchísimas horas de sus vidas profesionales y empresariales a tener que lidiar con la burocracia, a distintos niveles. Y bueno, eso lo único que viene es una dimensión un poquito más gruesa, es decir, viene más burocracia. ¿Por qué? Porque al establecerse como Estado regional, buena parte de las normas que tenemos hoy día, que son correspondientes a un Estado unitario nacional, bueno, van a empezar a tener sus propias diferenciaciones. Esto ya pasa en otros lugares, ¿ok? No es que tampoco aquí se esté reinventando una rueda que nadie nunca conoció. Ocurre en España, ocurre en el Reino Unido, ocurre en lugares donde existen mayores niveles de poder local. En Chile existe también a nivel comunal, ¿cierto?, determinadas dimensiones que son necesarias superar, y a nivel regional también. Pero lo que no existe hasta ahora es que las propias regiones pudiesen comenzar también a tener sus propias prerrogativas y normas diferenciadas entre ellas. Entonces, aquellos que tengan negocios que involucren, por ejemplo, construcción en distintas regiones, tendrán que también empezar a adaptar esos proyectos, ¿ok?, a esas distintas realidades regionales. Em, si acaso esas regiones tienen distintas disposiciones. Por ejemplo, las regiones podrán eh, establecer contribuciones y tasas diferenciadas, la contribución de bienes raíces. Todo esto tiene que ser efectivamente aceptado por una ley previamente, aprobado por ley. Pero de todas maneras van a tener la potestad, porque ese es el sentido que tiene la Constitución, porque si no se les da ese poder, sino para qué, de establecer sus propias contribuciones, nuevas tasas diferenciadas, ¿verdad?, en determinados elementos que puedan cargar, son tributos, no son impuestos, pero son tributos, y eso es relevante para cualquier negocio. Y luego vamos a tener lo mismo respecto a algo que se va a denominar territorios especiales. Podría ser, por ejemplo, el caso de Juan Fernández, ¿ok? Eso fue un clásico que podría transformarse en un territorio especial, pero también territorios especiales indígenas. Los territorios especiales indígenas no fueron aprobados anoche. Tenían hartas atribuciones, tenían atribuciones, por ejemplo, tributarias. No fueron aprobados, pero no sabemos lo que va a surgir después de la revisión que se haga a nivel de comisión de esos territorios especiales indígenas. Y no es descartable pensar que en el futuro exista un territorio especial indígena en la comunidad de Temucuicui. Los alcances que pueda tener eso son diversos. Si hoy día estamos en un estado unitario donde la ministra del Interior no puede entrar, el día de mañana
bueno, tendrá, me imagino yo, que pedir mucho más permiso para entrar. Si le sucede a una autoridad del gobierno, con mayor razón le podría suceder a ciudadanos. Gracias, Eduardo. Reiteramos el WhatsApp para recibir sus preguntas. Por mientras yo tengo varias, así que podemos seguir conversando con Eduardo. Otro tema que también ya quedó en el borrador de propuesta o de proyecto de nueva constitución, Eduardo, que quería preguntarte, es sobre los derechos de la naturaleza, que esa es una innovación bastante grande, ¿no? No sé si nos puedes comentar un poco más de detalle, que, en términos generales, qué significaría ahora que la naturaleza también tenga derechos. Y esto lo hablábamos con la constitucionalista Marisol Peña. Y ella misma nos decía que no hay mucha comparación en el derecho constitucional de otras latitudes para tratar de entender lo que se acaba de aprobar acá. Que la naturaleza tenga derechos pareciera ser como un primer brochazo para algunas personas bastante positivo, porque significaría que la naturaleza, ¿verdad?, no puede ser contaminada, o que no hay que talar el bosque nativo, ese tipo de cosas. Rápidamente empiezan a surgir en la cabeza, ¿verdad?, de personas eh, que buscan, ¿verdad?, proteger nuestro medio ambiente. ¿Y quién podría estar en contra de la protección del medio ambiente? Entonces, esa es la primera mirada a los derechos de la naturaleza. Los problemas están en que no es eso. La Constitución de 1980 fue de las más innovadoras que hubo, precisamente porque consagraba la protección del medio ambiente. Decía, de hecho, todas las personas tienen el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Eso fue muy innovador en su minuto. Los derechos de la naturaleza lo que hacen es que les entrega a la naturaleza, como si fuese un ente vivo, autónomo por sí mismo, la capacidad de determinar lo que puede y no puede hacerse. Pero el tema está en que una cosa es que tú tengas un derecho. Tú, Sebastián Espinosa, tienes derecho, ¿verdad?, en tanto ciudadano, y otra cosa es que el árbol de tu casa tenga un derecho distinto. De eso estamos hablando acá. Entonces, esto puede afectar a numerosas industrias. Una de ellas puede ser precisamente la industria agrícola. Si yo traigo semillas, ¿verdad?, genéticamente modificadas desde otro lugar para hacer no sé, plantar papas, ¿ok?, que duren más o que sean de otros colores, eh, ¿estoy afectando a la naturaleza en sus derechos? ¿Y quién cautela el derecho de la naturaleza? Y la naturaleza, hasta donde sabemos, ¿cierto?, no es capaz de hablar por sí sola. ¿Quién cautela el derecho de la naturaleza? Entonces aquí se ha confundido la protección de la naturaleza, que ya está en la Constitución actual y en una numerosa red de leyes al respecto, con con una titularidad de derechos que está totalmente indefinida. Em, También se habla, ¿cierto?, de los derechos de los animales en algún minuto, pero se habla de la protección. En ese caso, por último, no se les dio titularidad de los derechos. Pero ahí tú tienes que decir, ok, como una constituyente decía el otro día, que los bisones y los castores que están en la Patagonia tienen todo el derecho a vivir, porque es su vida, dice ella. Y ahí decía esto, lo decía Bárbara Sepúlveda. Y decía, y ahí la técnica, la ciencia nos ha enseñado, estoy tratando de citarla lo más textualmente posible, la ciencia nos ha enseñado que a estas especies se les puede esterilizar de manera masiva. Y de esa manera, bueno, protegemos un bien que sería su vida y también protegemos el bien que correspondería a las especies silvestres que están destruyendo. Bueno, ese tipo de citas son totalmente equivocadas, entre otras cosas porque no existe tal cosa, ¿verdad?, como las esterilizaciones masivas de las especies, porque si no, no tendríamos ratas en las ciudades. Aquí en Nueva York está lleno de ratas. O sea, se hubiera creado ese artificio mucho antes. Entonces, ahí tú tienes una colisión de eventuales derechos que son preocupantes. Aquí el problema, Sebastián, por último, para cerrar, tiene que ver con que abre una fuente de incertidumbre, porque cuando se establecen derechos que son difíciles de calibrar, no sabes quién ni cómo se protegen, ni a quién pueden afectar. Esto siempre hay que tratar de verlo no por lo que nos pueda hacer hoy día ni mañana, hay que verlo para el pasado mañana. Y es allí donde los futuros jueces tendrán que determinar si, por ejemplo, si usted instaló un limón que usted quería en el patio de su casa, afecta el derecho de la naturaleza, porque para ese terreno lo que correspondía era, no sé, un cultivo hidropónico. Perfecto, gracias, Eduardo. Ahora sí nos están llegando algunas preguntas, así que voy a ir tratando de agrupar algunas y poder planteártelas. Una bien interesante que nos llega es, volviendo a lo que conversábamos antes sobre forma del Estado,
nos preguntan cuánto tiempo podría durar esta transición y cómo eventualmente podría llevarse a cabo la transición de el sistema o la división territorial actual a estas entidades territoriales autónomas. Si, si esta constitución, así como está que se está armando, ¿cierto? No está terminada, pero supongamos que esta constitución, así como la vemos ahora, la pusieran en un plebiscito de salida y fuera aprobada, bueno, parte de hoy día, porque hay algo que se llama inactum. Lo aprendieron mucho los senadores en la última vez cuando se les impidió que fueran reelegidos. Inactum significa de inmediato, parte de inmediato. Por eso mismo, lo que hay que esperar es algo que probablemente se va a hacer justo al cierre del trabajo de la convención, que se llaman los artículos transitorios. Los artículos transitorios lo que, entre otras cosas, hacen es plantear gradualidades. Em, en este minuto, la mayoría de los convencionales, la mayoría, digo yo, tienen bastante conciencia, ¿cierto?, de que esto tiene que ser todo de una manera progresiva. Entonces, no, las nuevas regiones autónomas, o sea, las nuevas regiones autónomas probablemente van a comenzar a tener ese nombre desde luego, pero de aquí a que se escojan, por ejemplo, las asambleas regionales, eso podría ocurrir con el siguiente ciclo electoral a nivel local. O sea, podrían ser entre años más, después de aprobado la Constitución. Algunas de las disposiciones, como las comunas autónomas, podrían partir antes. Se habla incluso dentro de los artículos que han sido aprobados de un periodo de transición. Se habla también de eso, de la transición entre las atribuciones que tienen el Estado unitario central, las regiones autónomas, a nivel de comuna autónoma. Pero hasta ahora no hay plazos. Salvo muy contados casos de los artículos que hemos visto, no hay plazos de transitoriedad. Eso va a quedar delineado después. Gracias, Eduardo. Otra pregunta que nos llega, bueno, nos lleva un ejemplo práctico. Actualmente por el sistema o por la división territorial que tenemos, una gran crítica que se hace desde las regiones es que muchas decisiones o muchas firmas dependen y se deben realizar en Santiago para poder ejecutar proyectos, eh, liberar pagos y bueno, un montón de procesos burocráticos muchas veces que por el hecho de tomarse en Santiago eso se hace un poco más lento de lo que las regiones quisieran. La pregunta es si per se por esta nueva división autónoma eso debiese necesariamente mejorar o no necesariamente sería el caso al implementar esto. Sí, yo creo que ahí hay un buen punto, ¿ah? Efectivamente, en algunas dimensiones, la descentralización puede ser favorable, sobre todo para las empresas muy locales. Yo he dicho, cuando hablaba de la presentación acá, yo le decía mucho respecto de las empresas que tengan interés en varias regiones, ¿ok? Que eso puede generar, por razones evidentes, una burocratización mayor a la que ya existe hoy día. Pero quien pregunta tiene un punto muy relevante, porque efectivamente hoy día hay muchas decisiones que son de conocimiento local y tienen que esperar un visto bueno desde el escritorio, ¿verdad?, de un encargado nacional en el Ministerio de Obras Públicas para seguir adelante. Bueno, lo que se espera es que ese tipo de instancias efectivamente tenga, curiosamente, una mayor aceleración. Eso es cierto. Em, esta idea, ¿verdad?, de descentralizar es una idea sumamente compartida en la convención y es una idea compartida por todos los colectivos. La descentralización no es algo, ¿verdad?, que solamente haya surgido de un grupo específico de izquierda radical, sino que también incluso en la derecha hay conciencia plena de la idea de descentralizar. Lo que pasa es que por descentralización se pueden entender muchas cosas. Una de ellas efectivamente es otorgar mayores poderes, ¿verdad?, de autonomía a nivel local, que en determinadas circunstancias es correcto. Lo que sucede, sin embargo, y de esto no, a ver, de esto lamentablemente no se encarga mucho la Constitución, pero es un principio de realidad nomás, es que a nivel local, así como hay muchos talentos, también hay muchos males. Y entre los males que puede haber a nivel local es que hay menos ojos observando. Y por lo mismo hay una oportunidad a veces muy grande para generar distorsiones en la asignación de precios o oportunidades también para focos de corrupción. Eso se ha investigado muchísimo, sobre todo, ¿verdad?, a nivel municipal. Em, la constitución que se está proponiendo de eso no se hace cargo, y probablemente le excede, porque tiene que, desde la cultura, ¿verdad?, que tenemos de transparencia y probidad, hasta también otros elementos que se vinculen más bien con la capacidad que existe de las Contralorías de ir y meterse con lupa en esos lugares. Es precisamente el poder de la Contraloría se va a ver después, no se ha visto hasta ahora con detalle, ¿verdad? No, poco ha llegado al pleno. Pero ese tipo de materia, efectivamente, para volver a la pregunta original,
En algunos casos determinados, sobre todo para, yo me imagino para empresas más bien locales, podría resultar siendo mejor este diseño que el que lo era hasta ahora. Perfecto. Y otra pregunta que entiendo en la última sesión también la hicieron, pero me parece muy relevante volver a plantearla. ¿Qué elementos positivos podemos rescatar de lo que está haciendo la convención hasta ahora? ¿Qué ha Mira, hecho bien en el fondo? sí, me acuerdo que la última vez fue una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta porque hasta ahora yo me había concentrado más bien en los focos problemáticos. Pero está lleno de elementos que no innovan de manera, a ver, radical, gravitacional respecto de cosas actuales. Toda la materia del Poder Judicial, por ejemplo, miren, al Poder Judicial se le cambia el nombre, se va a llamar Sistema Nacional de Justicia. Y, y ha generado bastante alerta y con razón, ¿verdad? Todos los nuevos principios, como el de pluralismo jurídico. Eh, Lo que pasa es que lo que yo no quisiera es que porque ya se sabe y porque se instaló, deje de preocuparnos, porque sigue siendo preocupante, para que no lo olvidemos nomás. Pero bueno, todo el resto de las otras materias que tienen que ver con los principios de juridicidad, ¿verdad? Con el tratamiento de los jueces, la capacidad de los jueces para resolver, quiénes son las personas que resuelven, de hecho, en el Poder Judicial, la inexcusabilidad, es decir, la idea de que los jueces tienen que ver las materias que les competan, está lleno de principios que son sumamente valiosos. Hay principios también que pueden ser bien vistos cuando se plantea, por ejemplo, que los jueces tengan un trato con los ciudadanos más horizontal del que tienen hoy día, no horizontal desde el punto de vista de que los ciudadanos puedan resolver los juicios tanto como los jueces, sino más bien esta idea de que a los jueces se les tenga que dar un tratamiento casi nobiliario en algunos casos, ¿ok? Em, Está lleno de dimensiones, por lo tanto, sobre todo a nivel de justicia, que bajan a tierra, preservan principios que ya conocemos. En principios, en derechos fundamentales, por ejemplo, se están planteando el derecho a la honra, el derecho a la vida, aunque ahí se quitó, ¿verdad?, el derecho a la vida del que está por nacer, los derechos, ¿verdad?, relacionados con la libertad de expresión, todo eso se han tendido a mantener. En eso no hay mayores innovaciones. Entonces, cuando uno revisa todo el articulado, los más de 130 artículos que llevamos hasta ahora, hay un conjunto de ellos que uno todavía podría reconocer de la Constitución. Tengo aquí la Constitución del 2005, ¿ok? Pero son prácticamente los mismos. Ha habido nuevas reformas después de eso. Y por lo mismo, dicho así, son fuente por lo menos de cierta tranquilidad. Perfecto. Mira, aquí nos llega otra pregunta que me parece bien interesante porque combina dos elementos que ya han sido aprobados por el Pleno y por lo tanto están en el borrador del proyecto de nueva constitución. Nos preguntan, si uno tiene un territorio o una propiedad en un terreno que eventualmente pueda ser declarado como una parte de una autonomía indígena, ¿qué ocurre con el derecho de propiedad de ese territorio en ese caso? Y tenemos dos elementos, ¿no? Este nuevo orden territorial y el derecho de propiedad que en parte fue aprobado anoche, como tú nos comentabas. Bueno, la persona que hizo esa pregunta hizo una pregunta central. Es una pregunta que está entre, si hubiera que poner un ranking de las 10 cuestiones más preocupantes, esa es una de ellas. Em, es normal que en las constituciones establezca derechos que a veces colisionan. ¿Ok? No, para que nadie piense que los derechos aquí son absolutos, los derechos son relativos a los otros. Y acaba anoche de protegerse el derecho de propiedad. Pero esto es una constitución en construcción aún. Y hay materias relacionadas con el derecho de propiedad indígena que fueron rechazadas anoche, van a volver a comisión y serán devueltas al Pleno. Por lo tanto, no sabemos lo que surgirá de allí. Por otra parte, en forma de Estado, tampoco está definido qué va a pasar con los territorios, lo que nos preguntaba esta persona, los territorios indígenas autónomos. No le tengo respuesta porque no, el Pleno no la tiene tampoco. ¿Ok? No le tengo respuesta. Lo que sí le puedo decir es que, dado las características que ha ido adquiriendo este debate, y dado que el Pleno, lo que sí sabemos es que el Pleno sí reconoce los territorios especiales indígenas. Eso ya lo reconoce. Lo que pasa es que no tenemos el contenido de eso. ¿Ya? Lo que sí podemos pensar es que va a haber una cantidad enorme de potenciales disputas. O sea, si esto sigue adelante, conociendo los títulos al menos de los artículos, va a haber una cantidad importante de disputas. Efectivamente, ¿qué pasa si yo, si mi apellido es González y Tapia, ¿ok? Y yo tengo me compré, como ahora han surgido muchos, se han dado cuenta usted toda la cantidad de predios que se han ido ofertando en el último tiempo, en el sur del país. Y me compré en uno de estos casos una parcela en una parte en el sur. Tengo un derecho de propiedad sobre eso, sin duda. Pero si el Estado al mismo tiempo, o la Constitución al mismo tiempo, me está diciendo que
aquellos territorios que fueron confiscados, tomados, usurpados, etcétera, a las comunidades ancestrales, que les serán devueltas o les serán reparadas, el Estado tiene que decidir entre mi derecho y el derecho ancestral. Y es posible que el Estado diga que, mire señor, muy bien con su parcela y todo, pero hay un derecho ancestral que es superior, porque es más antiguo. Entonces usted, con el nuevo dueño, que sería la comunidad, tendrá que resolver la manera en que se le devuelve. Esto no puede resultar muy extraño para muchas personas, ¿verdad? Que han estado sujetas también a todas las devoluciones que ha habido por parte de la CONADI de algunos territorios, cómo se devalúan muchos territorios, terrenos digo, y eso significa un perjuicio, ¿verdad? En el patrimonio de quien era dueño de aquello. Bueno, eso podría suceder, y eso es como meterse en un pozo, ¿verdad? Del que todavía no tenemos mucha claridad dónde toca a fondo. Es como cuando uno tira la piedra dentro de la fosa y no sabemos todavía dónde rebota. Eso es hoy día lo que les puedo decir porque no hay detalle. ¿Ok? Efectivamente, pero esa pregunta es una pregunta con eh, sensibilidad muy profunda. Quiero usar ese eufemismo porque es un gran foco de incertidumbre hoy día. Perfecto. Oye, Eduardo, y ahora pasando un poco más ya no tanto al análisis de las normas que han sido aprobadas por el Pleno, sino que un poco más el análisis político de lo que se viene. Nos preguntan también por la factibilidad que puede tener un eventual aplazamiento del periodo de la convención y también sobre esto que se ha hablado harto en la prensa los últimos días de eventualmente agregarle una tercera alternativa a este plebiscito de salida, que no sea solamente un apruebo o rechazo. ¿Qué tan factibles son esos dos elementos pensando ya en el término de este proceso? Mira, aquí esto es un tema que ha sido bien cambiante y volátil. En enero, las probabilidades de extender el plazo de la convención crecían, porque no daba los tiempos, había una proyección que indicaba que el cronograma que tenía establecida la convención no aguantaba la cantidad de verdad de discusiones que iba a haber si seguían las reglas que hasta ese entonces tenían. Las reglas las cambiaron para que sepan. Cambiaron las reglas precisamente para apurar en la tramitación. En febrero disminuyó. Ahora en marzo, nuevamente estamos hablando de una eventual prórroga, pero a la luz de las propuestas que hay, por ejemplo, de eliminación del Senado, esa propuesta de quienes plantean que se prorrogue el plazo del mandato de la convención están en una probabilidad baja, acaso no, baja bajísima, porque el Senado no tiene ningún interés en prorrogar el mandato de esta convención. Eh, y ojo, no me refiero solamente hasta enero hablábamos de que la nueva derecha que iba a estar dominando el Senado no iba a estar interesada en prorrogar el mandato de la convención. Hoy día a la derecha, que ya tiene el 50% del actual Senado, se suma una cantidad importante de senadores de la centroizquierda, que tampoco están interesados en prorrogar el mandato. ¿Ok? Pero eso es una parte, la prórroga del mandato. En relación con la tercera vía, el plan B, esto de hecho lo hablamos hace 15 días, antes de que aparecieran los reportajes. Y lo hablamos porque ya se estaba en ese entonces bosquejando a nivel muy de pasillo esta idea peregrina de ir pensando en qué se podría hacer para darle una salida distinta a los ciudadanos que, no queriendo aprobar esto que se está construyendo ahora, tampoco quieran rechazar para volver a lo que la campaña del apruebo dirá es la constitución de Pinochet. Esto viene una campaña después, una campaña comunicacional, ok, y el gobierno obviamente la va a apoyar. Y esa campaña comunicacional se establece sobre la base de, mire, todos los derechos que usted le damos, mire usted señor que vive en Villarrica, mire usted señor que vive en Tierra Amarilla, mire usted señor que vive en Chile Chico, da lo mismo, usted va a tener más derecho en su comuna porque va a tener mayor posibilidad de hacer cosas. Esa va a ser una dimensión de la campaña. La otra dimensión de la campaña, que es más política, ideológica, va a ser, es esto con cambios positivos, con más derechos para usted, o la constitución neoliberal de Pinochet. Esa va a ser la campaña del apruebo, evidente. Ante esa campaña, hay demasiados grupos políticos que no están dispuestos, por lo tanto, a aparecer en el sector del rechazo, porque los metería de lleno en aprobar la idea de que se volvería a la constitución de Pinochet. Bueno, es en ese escenario en el que se está larvando esta idea de tener una tercera vía. Em, la propuesta de una tercera vía, y esto también se lo comentaba hace 15 días,
en términos políticos, difícilmente pueda provenir de los partidos de la derecha. Si los propios partidos de la derecha quieren darle viabilidad a la tercera vía, es improbable que ellos la presenten. Es curioso, porque se vincularía demasiado con la constitución de Pinochet. Entonces, esa tercera vía, si sale, si surge, tiene que surgir de partidos distintos de la derecha. Y cada vez se están dando más incentivos para que eso pueda eventualmente suceder. La forma que tomaría la tercera vía es nuevamente un trabajo en desarrollo. O sea, hoy día no existe quiero despejar la duda, no existe hoy día un documento. Podrán haber ideas de gente que muy entendida en esto, que está pensándolo, pero no hay hoy día un documento que esté siendo traspasado por WhatsApp, por ejemplo. ¿Ok? Em, pero a lo que se apuntaría es lo siguiente. ¿Qué pasaría si gana el apruebo? Bueno, podría ser una constitución que dañaría los derechos de propiedad, que le dañaría, ¿verdad? La certeza jurídica, que a usted ciudadano, porque sería el acento, no usted empresario, sería usted ciudadano, tendría conculcado varios de sus actuales derechos eh, que le parecen tan importantes. Lo del aborto, por ejemplo, aborto libre hoy día. Entonces, pero esa tercera vía tendría que venir con la idea de que se acepta el rechazo. Se acepta el rechazo como una posibilidad para proponer un nuevo camino. La constitución de Bachelet, dicen algunos. Difícilmente la propia Bachelet vaya a decir, estoy de acuerdo con eso. Por lo tanto, un camino medio averiado ya de entrada. O una salida institucional. El propio Congreso. Hay quienes están planteando, por ejemplo, una nueva elección de convencionales. La idea de tener una nueva elección de convencionales no es nueva. Esto lo vimos en enero ya se hablaba de eso. Después en febrero una carta de Pablo Longueira lo puso en el tapete público, una carta en el Mercurio. Y hay quienes todavía la sostienen como una posibilidad. Pero como les digo, son todas avenidas diversas, pero lo que sí se está armando es la propuesta. Eso sí. Perfecto. Y ya volviendo al terreno del trabajo de la convención propiamente tal, y para ir ya finalizando este espacio, ¿nos podrías comentar cuáles son los siguientes pasos de la convención? Sabemos que hoy día retomaban, entiendo, a las 9 de la mañana el plenario de ayer de Derechos Fundamentales, pero para los próximos días o la próxima semana, ¿qué elementos debiese, por lo menos a nivel de pleno, debiesen empezar a zanjar? Bueno, ahora mismo algo de lo que nos hablamos fue la libertad de emprendimiento. Eso debería empezar a tramitarlo ahora durante la mañana, como decías tú, Sebastián, a nivel de pleno. La libertad de emprendimiento que venga de la propuesta de la Comisión de Derechos Fundamentales, pero luego vendrán toda una cantidad importante de derechos fundamentales más clásicos, vinculados con la honra, etcétera. Em, Eso en relación con hoy, pero también habrá plenos, sobre todo la próxima semana, vinculados con sistema político. Sistema político, siempre se habla de que es la sala de máquinas. Y el pleno va a votar si acaso finalmente vamos a tener como país un poder legislativo basado en una sola cámara importante, la Cámara Política, que sería la Cámara de Diputados, que vendría teniendo este otro nombre que es Congreso de los Diputados, o hay un espacio para hacer más modificaciones a esa idea, ¿verdad?, de eliminar por completo el Senado. Miren, yo creo que es de las cosas que vamos a ver la próxima semana, lo que se defina por sistema político es de las más relevantes que hay. A veces esto escapa un poco a la atención de la ciudadanía, porque cuando las personas piensan en el Parlamento, de inmediato piensan en un poder, ¿verdad?, que no parece satisfacer sus expectativas. Pero es de las más importantes que hay, porque lo que les decía, ¿verdad?, como anticipo al inicio, puede generar un problema importante. Miren, hoy día en América Latina hay varios casos de países que tienen presidencialismo como Chile y una sola cámara, unicameralismo se le dice. Entre ellas está Ecuador, Perú, El Salvador, Venezuela. También está Costa Rica. Yo tampoco voy a decir que todo Costa Rica es un ejemplo, ¿verdad?, de alto cuidado y de alta calidad democrática. Pero Costa Rica, es uno, los otros son más. Tampoco digo que sea el carácter unicameral del Congreso lo que determine lo que ha sucedido con la democracia de esos países, pero claramente no ha ayudado. Eso por un lado.
Pero por otro lado, y yo encuentro que esto es de las cosas más preocupantes que hay, es que al presidente, en una de las disposiciones que se aprobaron a nivel de comisión, van a pasar a pleno ahora, se le da la capacidad de gobernar por decreto por hasta un año, si acaso tiene la mayoría del Congreso de los diputados y las diputadas. Venezuela es otro ejemplo. Entonces alguien dirá, oye, sí, está bien, pero pero ¿por qué hay que pensar tan mal? Uno, porque de hecho para eso son las leyes, pues para pensar mal. Si no, no tendríamos leyes, ¿ok? Eh, un Congreso que tenga una mayoría de cualquier signo político, pero supongamos que sea un Congreso que se parece a la convención actual, ¿ya? ¿Bastaría una mayoría de ese Congreso para decirle al presidente, usted legisle lo que quiera? Ellos ponen límites, dicen, ya, mira, el presidente puede hacer decretos con fuerza de ley sin meterse ni en la Contraloría, ni en el Poder Judicial, ni en el Poder Legislativo. Le ponen cortapisa, está bien, pero puede meterse en todo el resto. O sea, el presidente por decreto podría aumentar impuestos. El presidente por decreto podría establecer el nuevo sistema único de salud. Podría meterse en todo. Y eso obviamente que es un peligro latente, porque la nueva Cámara de las Regiones, el remedio de Senado que tenemos hoy día, no podría hacer nada ante eso. ¿Ok? Entonces, eso de las cosas, Sebastián, que yo creo que hay que estar prestando mucha atención en cómo se desarrolla, ¿verdad?, cuando llegue al Pleno. Perfecto, sí, sin duda que a veces puede sonar un tema un poco ajeno o lejano, pero termina siendo la columna vertebral o la estructura esencial de cualquier república. Así que Así es. es, como dices tú, un tema clave, sobre todo lo que nosotros hemos conversado mucho en otras ocasiones, ¿no? Los pesos y contrapesos para que justamente ningún grupo político en ningún gobierno de turno pueda capturar ese poder. Perfecto, con eso entonces damos por terminada esta cuarta charla o conversación de qué se viene en la convención. Te agradezco mucho tu participación, tu análisis y tus comentarios, Eduardo, han sido muy provechosos. Les agradezco a cada uno de los socios que se conectaron, que hayan participado, y desde ya los dejamos invitados a la próxima sesión que vamos a tener en 15 días más, justamente para ir analizando con detalle qué ha pasado y qué se viene en la convención. Así que muchas gracias y que tengan un buen día. Chao, chao, un abrazo. Muchas gracias.